Hola, Rusia es un referente global que Occidente no ha podido minar ni con las sanciones ilegales y la expansión de la Organización Transatlántica del Norte. Esto abre, sin embargo, distintos escenarios en medio de los desafíos en los que asume Vladimir Putin un nuevo mandato. Así inicia el mapa. Hoy lo analizamos. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender el impacto de Rusia, su avance y qué significa tener no solamente una potencia militar, sino también económica. Aquí lo vemos. Rusia, potencia militar. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a la nación eslava. Y es que recordemos que la Federación Rusa es heredera del poderoso Ejército Rojo de la Unión Soviética. Hoy en día es uno de los ejércitos más poderosos en el mundo. Desde el año 1999, como lo refleja nuestro mapa, con la participación del presidente ruso Vladimir Putin, las Fuerzas Armadas se han consolidado como una potencia mundial, debido a la inversión sostenida que realiza el gobierno en la área específicamente de defensa. Destina, ¿sabe cuánto? El 6% de su Producto Interno Bruto. Menos de la mitad que hace décadas. Sin embargo, las declaraciones de este 7 de mayo del presidente reseñaban que esto equivale a un 16% de su gasto público. En la imagen de la derecha destacamos algunos elementos de la fuerza militar rusa. Se impone allí el tanque, que es justamente uno de los más modernos que cuenta el arsenal militar ruso, sumado por supuesto a esa tecnología hipersónica de misiles que son más maniobrables y que pueden volar 5 veces más la velocidad del sonido. También hay que sumar que cuentan con cerca de 6.000 ojivas, y es que la política del gobierno está trabajando en el desarrollo armamentístico de nuevos sistemas avanzados. Hay que decir también aquí algo fundamental, y es que el conflicto en Ucrania ha llevado a Rusia a modernizar su arsenal militar ante la amenaza de Occidente, de enviar tropas a Ucrania y entregar misiles británicos para ser usados contra territorio y población rusa. ¿Cuál ha sido la respuesta? Vamos a desplegar nuestro mapa para conocer detalles de lo que dice el comunicado oficial del Kremlin. Y es que el Ministerio de Defensa en Rusia informaba sobre la activación de ejercicios militares con armas nucleares no estratégicas. Este ejercicio se va a desarrollar para garantizar la integridad territorial y la soberanía. Todo esto en respuesta a estas declaraciones provocativas y amenazas de funcionarios occidentales individuales contra el país eslavo. Así lo reseña el comunicado oficial. Hemos marcado en nuestro mapa a esos actores en este escenario. Ahí está. Por eso Reino Unido y también Francia identificados con sus banderas y nombres. Y es que recordemos que el presidente francés Emmanuel Macron se pronunciaba sobre enviar contingentes franceses, es decir, militares, a suelo ucraniano. También lo hacía el jefe de la diplomacia en Reino Unido, David Cameron, expresando que Kiev tendría derecho a golpear objetivos de Rusia con el armamento cedido por Londres, a lo que Moscú no solamente ha decidido responder y convocar a sus embajadores en una carta de protesta, también han dicho que puede identificar cualquiera de estos blancos, sea Reino Unido, sea Francia, fuera de territorio ucraniano, si se involucran directamente en el conflicto al este de Europa de manera directa. Ya están también en suelo ucraniano, en Kiev, los caza F-16 de fabricación estadounidense. Y esto, sin lugar a dudas, se convierte en otro tipo de provocación. Y sobre esto vamos a conversar con nuestro primer invitado, experto en análisis internacional. Nos acompaña en directo desde España, es politólogo, Enrique Refollo con nosotros. Gracias por su tiempo para el mapa, qué placer tenerlo en Telesur, bienvenido. Hola, igualmente encantado de estar aquí una vez más. Enrique, empecemos por este detalle, lo veíamos en nuestro mapa al desplegarlo. ¿De dónde viene esta provocación de los líderes y miembros de la OTAN? ¿No están midiendo las consecuencias de lo que esto implica para la seguridad de sus propios países? ¿O cuál es la estrategia? Pues tal parece que no son capaces de medir lo que están queriendo hacer, es decir, están queriendo involucrar a toda Europa en una guerra y además se repiten los esquemas. En su momento, cuando Estados Unidos le prometía, Estados Unidos y Reino Unido, que más provocador es Reino Unido que Estados Unidos,
le prometían a Ucrania que le iban a defender a toda costa, que iban a hacer todo lo posible en su defensa, y muchos sabíamos que eso no iba a ser así, que solo querían que Ucrania se lanzara como un ariete suicida contra Rusia y que por el camino o bien consiguieran la destrucción de Rusia o bien por lo menos un daño severo a Rusia. La guerra que precisamente está en marcha desde 2022. Y ahora parece que, en vistas de que efectivamente Rusia ha resistido esos 2 años de guerra contra toda la OTAN, contra todo ese millonario presupuesto occidental enviado a Ucrania en armamento y financiación, resulta que Rusia sigue resistiendo. Y no solo es que siga resistiendo, es que encima crece. Su economía crece, sus amistades internacionales crecen en diplomacia, en economía, en aspectos militares, en aspectos energéticos, tecnológicos. Y en Europa lo único que pueden decir es que, bueno, se ha sumado a la OTAN Finlandia y Suecia y ya está. Mientras tanto, los BRICS pueden presumir de haber sumado a 10 países, 10 gigantes de Oriente Medio, y este año, verano, mayo, junio, julio y agosto, y bueno, ya en octubre con la cumbre de los BRICS, porque durante todo este verano va a haber diferentes eventos BRICS relacionados en Rusia, precisamente porque es la presidencia temporal de los BRICS en manos de Rusia. Y esto es fundamental para entender todos los movimientos políticos internacionales desde Rusia. Y para desgracia de la OTAN, de la Unión Europea, pues resulta que los países del mundo, la mayoría global, no es simplemente el sur global, la mayoría global prefiere relaciones con Rusia antes que con Europa, porque relaciones con Rusia también significa relaciones con China, relaciones con India, relaciones con Irán, relaciones con países que no se entrometen sistemáticamente en lo que cada país piense, haga, crea conveniente, crea mejor. No se meten, digamos, en tu casa a decirte cómo tienes que poner los muebles o qué tienes que tener en casa y qué no, sino simplemente se dedican a comerciar, a hacer acuerdos, a colaborar, a unar y multiplicar, y no al divide y vencerás y provoca una guerra de por medio para sacar tajada. También precisamente una de esas cosas de sacar tajada tan importante en la Europa actual es que precisamente desde la misma Unión Europea, mandada por una alemana como es Ursula von der Leyen, que precisamente ella había sido la ministra de Defensa en Alemania y ahora es la que exige que toda Europa compre armamento. ¿A quién? A Alemania, efectivamente, y también un poquito de rebote a Francia, porque no olvidemos que Macron está ahí para eso, para ver qué le puede conseguir al complejo militar industrial francés, cuya imagen en el mundo está desde luego lastrada por sus derrotas y retiradas y esas protestas antifrancesas en África. Y decir, Enrique, no suena de alguna manera contradictorio, quizás genera suspicacia el hecho que esta mañana muy temprano, lo decía Josep Borrell, hay una alerta por parte de la OTAN. Ahora dicen que hay un plan y tienen debilidad en caso de que Rusia responda a cualquiera de estos blancos por el involucramiento directo en la crisis ucraniana, y me refiero sobre todo a Reino Unido y Francia, en lo que se refiere a lo que ellos han denominado una guerra híbrida submarina para implosionar, dicen, las telecomunicaciones y hasta la economía. ¿Qué tan cierto puede ser esto o qué tan viable es ese escenario? Bueno, pues la verdad es que uno se desconcierta porque unos días Rusia roba lavadoras para fabricar misiles y otros días tiene capacidad para destruir Europa a base de misiles tierra-aire, o sea, misiles que salgan de tierra o que sean disparados desde submarinos o que incluso sean disparados también desde aviones. Ya la tríada nuclear en todo su esplendor. Pero otras veces dicen, no, si es que Rusia tiene un ejército desastroso, inútil, anticuado, que Ucrania lo está deteniendo, etcétera. La verdad que si uno ve las noticias en medios europeos desde febrero de 2024 no sabe lo que pensar. Unos días Rusia parece que ya ha llegado hasta los Pirineos o hasta Lisboa, que ha ocupado París, Berlín y demás. Y otros días parece que son 4 granjeros con rifles y
vehículos blindados hechos de chapa soldada. La verdad que y lo de las lavadoras, lo de los robar chips de lavadoras es algo que la misma Ursula von der Leyen, presidente del Consejo Europeo, es decir, la figura, algo así como la figura presidencial de la Unión Europea, dijo eso en el Parlamento Público hace un par de años, que Rusia robaba chips de lavadoras para fabricar misiles. Bueno, resulta que Rusia fabrica chips, China también. Quien no los fabrica es Europa y es quien más está ahora debatiéndose por esa cuestión tecnológica, que aquí todos siguen produciendo, siguen creciendo y mientras tanto en Europa, bueno, se debaten también sanciones, por ejemplo, al aluminio ruso. Fantástico, pues al final se lo acabarán comprando a otro país intermediario más caro y será peor para la industria europea. Costes más elevados, industria menos competitiva, todo un éxito de la gestión de la Unión Europea. Y dirán que se necesitan, pues ya vamos por 14 paquetes de sanciones. Y el escenario que nos preguntamos, Enrique, es si realmente se lo van a comprar, porque en realidad con esa mentalidad colonialista que tiene Europa, quizás simplemente la saquee, la secuestre como hace con países latinoamericanos. Vladimir Putin en su discurso hoy, cuando asumió un nuevo mandato, decía: estamos abiertos al diálogo, pero no vamos a renunciar a la construcción de este mundo multipolar. Ya nos referías al grupo BRICS. Ahora te quiero preguntar, ¿cuáles serán los desafíos de aquí en más para el presidente eslavo? Bueno, desde luego está la finalización de la operación militar especial. Sí, en su discurso hablaba de seguir trabajando en la formación de un orden mundial multipolar y también de un sistema de seguridad igualitario e indivisible, que es en lo que han insistido no solo desde 2022, sino precisamente desde el famoso discurso de Putin en Múnich, en la conferencia de seguridad, en 2007. Lo que pedían era un sistema de seguridad igualitario e indivisible, justo para todos, que todos tuvieran seguridad, pero desde Estados Unidos han promovido que la OTAN se expandiera sistemáticamente hasta las fronteras rusas y que también se fomentara todo tipo de rusofobia en distintos países, simplemente para dividir Europa, digamos la Europa continental, la vieja Europa, de Rusia e impedir precisamente esa sinergia entre la industria europea y los recursos energéticos, minerales, agrícolas de Rusia. Eso sería la creación de una grandísima potencia mundial en el hemisferio norte y eso es lo que teme precisamente Estados Unidos y Reino Unido. No quieren que haya ninguna potencia continental en Europa. Para eso se dedican por este lado a fomentar esos conflictos y a utilizar a esos países de Europa Oriental, esos países exsoviéticos o que en su momento estaban dentro del Pacto de Varsovia, es decir, de la influencia soviética, para tornarlos contra Rusia y crear ahí ese cordón sanitario. Esas ideas de hace más de 100 años. Por otro lado, es parte de un gran proyecto mundial, su proyecto Anaconda, para cercar todo el continente euroasiático, desde Europa hasta Asia-Pacífico, pasando por Oriente Medio y el sur de Asia y el sudeste asiático, y llenarlo todo de conflictos con tal de asfixiar en diferentes anillos de problemas a Rusia por un lado y a China por el otro. La misma idea que han aplicado precisamente en toda América, intentando que nunca haya una potencia mayor a Estados Unidos. Por eso siempre han tenido miedo a que sea con el nombre de hispanidad, de patria grande, que haya un país más grande que ellos. En América saben que lo hay, pero por ahora está dividido en diferentes fronteras, en 15, 20 países. Lo mismo aplican en el caso europeo. Cuantos más países, es decir, más pequeños, entonces mejor. Es el proyecto también de la balcanización de Brzezinski, ese nefasto consejero de Washington. Básicamente destrozaron la entonces Yugoslavia en los años 90 para convertirla en 6 países. 6 países que no significan absolutamente nada, que no pintan nada en el mundo, que no son en ninguna potencia ni regional. En definitiva, lo que buscan aquí es tener esos chihuahuas, como precisamente son los chihuahuas bálticos, países como Estonia, Letonia y Lituania, países pequeños, manejables, controlables, que dependen necesariamente de Estados Unidos para todo, y su único objetivo es provocar a Rusia y luego mirar a Estados Unidos y decirle que lo he hecho bien y dame más dinero, más financiación.
Quiero agradecerte, como siempre, Enrique Refollo, por haber compartido tu análisis y poner esos puntos claves para poder entender el manejo que hace de esta estrategia Anaconda que implementa Estados Unidos, no solamente en Asia, sino también en Europa e inclusive en nuestro continente, en América Latina. Enrique Refollo, gracias por tu análisis para el mapa en Telesur. Marquemos una pausa. Al regreso... Parece que alguien está bastante empeñado en que resuenen de nuevo tambores de una gran guerra en el corazón de Europa. Y esos mismos que braman parecen no estar demasiado en su sano juicio, en sus cabales, cuando lanzan amenazas, traspasan líneas rojas o con sus bravuconadas sin tener en cuenta que estamos ante un peligro inminente. Un peligro que han alimentado valiéndose de Ucrania. En vísperas de la celebración del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, Rusia manda un mensaje al mundo. La desnazificación de Ucrania se va a llevar a cabo. Y los que quieren amenazar la integridad, la seguridad y la estabilidad del país deben saber que la respuesta va a ser contundente y nítida. Basta ya de amenazas, basta de hablar sobre envíos de tropas de los países aliados de la OTAN a suelo ucraniano, basta de armar a Kiev con misiles de largo alcance que podrían llegar a territorio ruso e incluso a Moscú. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy, lamentablemente, vamos a recordar esos fantasmas del pasado que están muy presentes actualmente. ¿Y de qué manera? Algunos tratan este asunto de una guerra contra Rusia como si fuera un mero juego o especulando a nivel político, cuando realmente es algo muy, muy serio. Hoy, como decía, toca hablar de historia, pero también del presente. Empezamos. La desnazificación es inevitable. Esto también está claro para todos. Kiev ha establecido en leyes racistas los conceptos de ideología nazi y los homenajes a quienes fueron condenados en los juicios de Nuremberg. Esto es inaceptable en la Europa actual. Prohibido olvidar, y hoy más que nunca estamos en un presente en el que se reescribe la historia, se nos quiere ofrecer una interpretación, un revisionismo de lo que realmente pasó hace décadas, intentando blanquear la misma ideología que llevó a Europa y al mundo al colapso y a vivir sus peores momentos hasta la actualidad. Ucrania sigue bramando por más armas para derrotar a Rusia, algo que saben que no es posible, al mismo tiempo que siguen intentando borrar su legado soviético. Se siguen demoliendo estatuas, monumentos que conmemoran la victoria de todo un pueblo contra la Alemania nazi, que siguen haciendo suyo un credo o diciendo que Dios está de su parte, que siguen instruyendo y adoctrinando a niños en escuelas, orientándolos al odio a todo lo ruso, que siguen prohibiendo el idioma ruso precisamente y que siguen persiguiendo aquello que les han enseñado a odiar. Y se lo han enseñado desde hace ya bastante tiempo a aquellos que al parecer tienen clavada una espina con Moscú, a aquellos que siguen pensando que es necesaria una Rusia débil. Lo que pensaban entonces lo piensan ahora. Ideas que han sido inoculadas en la mente y en el alma de los ucranianos a fuego lento para traer viejos odios y acrecentar un miedo, el sentimiento a una amenaza generada solo por intereses de ciertas élites, por supuesto de Estados Unidos y de la OTAN. Hoy son ellos, en el pasado fueron otros. En general, esto sigue formando parte de su mentalidad. Hace poco, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, concedió una entrevista a The Economist en la que afirmaba que Rusia representa la principal amenaza para Europa y, sobre todo, para Francia y Alemania. Las mismas ambiciones que albergaban Napoleón y luego Hitler se debían a que estos países también veían a Rusia como su amenaza en aquellas épocas. No descarto que la rusofobia cavernícola que ahora respira Emmanuel Macron sea necesaria para intentar convertirse en líder de Europa, usando este tema que el propio Occidente ha convertido en el asunto principal de la vida internacional. Por eso, viendo de qué forma se ha puesto en jaque la soberanía, la seguridad, la estabilidad de Rusia, utilizando Ucrania, como les decía, alimentando esas esperanzas de formar parte de la OTAN, de poder posicionar armamento que podría atentar contra el territorio ruso, de qué forma se han estado llevando a cabo atentados terroristas contra instalaciones civiles, se ha perseguido y matado durante años a ciudadanos en Donbass. Pues viendo todo esto, es necesario hablar de una desnazificación y vale observar a quienes se les ha dado el poder, a quienes se les ha legitimado en Kiev, ¿no? Y viendo a batallones como por ejemplo el de Azov, con una clara simbología nazi, viendo cómo se ha torturado a tanta gente durante años, pues hablar de que todo esto son cuentos, historias inventadas de la propaganda rusa, ¿verdad? Como señalan, pues esto todo se cae por su propio peso, ¿no? Y lo que debe caer sobre ellos, sobre todo los que hacen apología de todo esto, es otro peso, pero el peso de la ley.
Estoy convencida de que se necesita un gran tribunal tras el fin de la operación militar especial. Allí escrupulosamente será recopilado y presentado el cuadro completo del surgimiento del nazismo banalizado de Kiev, su trayectoria y todos sus crímenes. Y uno de los episodios centrales y angulares de este tribunal debería ser la acusación del terrible crimen del 2 de mayo del 2014 en la Casa de los Sindicatos. Bueno, pues esta situación que ha generado el occidente colectivo de volver a despertar esos sentimientos antirrusos, precisamente en sus hermanos ucranianos, nos ha conducido a un momento muy delicado y lleno de inestabilidad. Como sabrán, Reino Unido se ha mostrado a favor de enviar armas de largo alcance a Ucrania, a Kiev, para usarla contra el suelo ruso, algo que ha tenido una contestación inmediata por Moscú, de la misma manera que se le han cortado las alas, si se me permite ese símil, a ese gallo del Elíseo que sigue cacareando sobre el envío de tropas. Algo de lo que ha dado marcha atrás. Llamada a consultas a los embajadores de ambos países y un mensaje claro de Moscú con esas maniobras, con ese anuncio de armas nucleares no estratégicas. Estas y algunas otras acciones de los Estados miembros de la Alianza del Atlántico Norte indican en realidad que están conduciendo conscientemente el asunto hacia una mayor escalada de la crisis ucraniana, camino de una confrontación militar abierta entre los países de la OTAN y Rusia en el marco de la toma de un rumbo hostil para infligir una derrota estratégica a nuestro país. Constatamos que el propósito agresivo de los países de la OTAN de socavar la seguridad de la Federación de Rusia está ganando impulso. En este sentido, nos gustaría recordar que garantizar la defensa de la soberanía y la integridad territorial de nuestro país es la máxima prioridad de la política de seguridad militar rusa, incluida la cuestión de la disuasión nuclear. Bueno, ya conocen cuáles son nuestras direcciones en las redes sociales, pero por si las quieren recomendar a familiares y amigos, pues son las que aparecen en pantalla, las están viendo. Déjenos sus comentarios en nuestra cuenta de Telegram y también, ya saben, únanse a nosotros en nuestra cuenta de Contacte, que pueden ver pues todos los episodios y todos nuestros programas. Muchísimas gracias por adelantado. Bueno, vamos ahora a analizar el tema que tenemos entre manos y tengo el gusto de poder hablar con dos personas que lo conocen a la perfección. Enrique Refollo, analista especializado en geopolítica de conflictos, y Paco Arnau, analista de medios. Paco, Enrique, muchísimas gracias por estar conmigo en el programa. Enrique, empiezo por ti. Hablar de desnazificación hoy en día, en el siglo XXI, como ha hablado el presidente Putin, con este operativo militar especial, ¿es una exageración? ¿Es hablar de una propaganda rusa o realmente es necesario lo que se está haciendo y estas afirmaciones tienen un peso? Bueno, pues agradecido como siempre por estar aquí. Un gran saludo a ti y a todo el equipo. Cabe destacar dos cosas. No es algo excepcional lo que sucede en Europa, digamos, con esos movimientos nazis, neonazis, etcétera. Son los yihadistas de ocasión de Occidente. Es decir, y Rusia tiene precisamente experiencia en luchar tanto con los yihadistas en Asia Central, en Oriente Medio, en el Cáucaso, como precisamente con estos otros intermediarios nuevos. Cualquier cosa que le sirva al Occidente globalista para luchar contra Rusia lo va a utilizar. Claro, uno se puede preguntar, oigan, pero los nazis no eran muy malos y estaban muy condenados y muy perseguidos por Occidente y las películas occidentales del emporio Hollywood. Sí, pero parece que de algún modo hacen distinción entre la propaganda que venían haciendo y acabar con Rusia. Si hay que acabar con Rusia, entonces se olvidan de todo lo que habían dicho y tienen de repente varios discursos. El discurso, digamos, para la Europa occidental de los nazis están muy mal, hay que prohibirlos, hay que perseguirlos, discursos del odio, malísimo. Pero si se trata de Europa Oriental, no, aquí si el racismo es contra Rusia, ojo, no, para adelante con él. Mételo todo, marcha a tope. Lo que a mí me ha llamado bastante la atención son las palabras de Zelensky recientemente, Paco, en la que dice que se ha dejado despertar al nazismo, señalando que el nazismo ahora mismo es Rusia, que es el peligro que está asolando Europa, por eso encarnan ellos son los héroes, ¿no? La heroicidad, ¿no? Yo no sé cómo te caen a ti estas palabras. A mí me ha dejado ojiplático, vamos. Zelensky es el presidente de un país en el que toda la oposición democrática está ilegalizada.
desde la derecha moderada hasta los comunistas, pasando por los socialistas, ¿no? Y donde en el Parlamento campan a sus anchas partidos de ultraderecha, ¿no? Incluso algunos de ellos que glorifican el pasado nazi durante la ocupación del Tercer Reich en Ucrania, ¿no? Ucrania es un país donde se permiten y se amparan en manifestaciones neonazis o nazis y glorificación de figuras históricas como Stepan Bandera, que fueron colaboracionistas con los nazis, ¿no? Es decir, esto, digamos que Zelensky cuando habla de eso, acusa de nazismo a otros, en concreto a Rusia, está aplicando el principio de transposición de Goebbels, ¿no? Conocido por, bueno, acusa a tu adversario de hacer lo que tú haces. Efectivamente. Me llama la atención en lo que has comentado, Enrique, dos cosas. Por un lado, ese revisionismo histórico que se está haciendo. Se le está dando la vuelta a la tortilla, como lo solemos decir. Lo que antes era blanco ahora es negro, lo que es negro era blanco, etcétera, etcétera. Y después, una cultura de la cancelación absolutamente a todo lo ruso. Lo hemos visto en Donbass con la persecución de los rusoparlantes, lo estamos viendo con la cultura, lo estamos viendo con el deporte. Y Occidente está blanqueando todas estas acciones y las está consintiendo. Y lo está haciendo con Ucrania, digámoslo así, como bisagra, Enrique. Sí, y también está perdiendo en esa misma guerra que han provocado, porque no solo es una guerra contra Rusia, es una guerra contra todo el mundo, literalmente, empezando también contra los pueblos de Europa. Lo vemos con esos constantes intentos de leyes contra la desinformación, que al final son leyes para institucionalizar la censura, mostrando que hay un malo de la película, hay un mal supremo al que enfrentarse, y al más puro estilo hollywoodiense vienen los políticos como caballeros blancos a salvarnos de los malos, pero precisamente los malos, los bárbaros, ya están dentro y son ellos, son los que ejercen actualmente el poder. Y lo que tenemos aquí es precisamente ese intento por cancelar a Rusia, difamarla de todos los medios, pero ojo que también otros países están muy detrás y saben que China o Irán o India, etcétera, también están en esa lista a difamar, a destruir, a dividir. Por eso precisamente son países cada vez más alejados del occidente globalista, que en cualquier momento piensan que les pueden hacer lo mismo que a Gaddafi. Un día abrazos y al otro día no es simplemente patada y fuera, sino es asesinar. Hablaba del tema de la cultura de la cancelación. Yo tengo aquí el ribete de la cinta de San Jorge. Estoy viendo, Paco, que tú lo tienes ahí a tu espalda. Y lo que se tiene y el significado que tiene, que es un gesto de victoria, del esfuerzo, de toda esa sangre derramada para ahuyentar ese fantasma de toda Europa, hoy está prohibido. En Estonia hoy me estarían multando si me vieran por la calle teniendo esto. En Alemania está prohibido, en Moldavia incluso va a haber sanciones. Se está intentando negar e incluso borrar la historia y este tipo de simbología que, al fin y al cabo, yo creo que es de la salvación de la humanidad, ¿no? Sí, bueno, hemos visto estos días que bueno, estamos ante una oleada de revisionismo histórico con contenidos ultraderechistas, ¿no? En toda Europa, porque, por ejemplo, el otro día una ONG dedicada a la memoria histórica, yo diría que a la desmemoria histórica, relacionada con el campo de Mauthausen, bueno, se hablaba de el aniversario de su liberación, lo ilustraban con una fotografía, la famosa fotografía del frontispicio de la entrada de Mauthausen, con la famosa pancarta en español, saludando a las fuerzas antifascistas por parte de los españoles, ¿no? Que tenían una pancarta donde había una bandera británica, una soviética y una francesa. Y bueno, casualmente esa organización decidió tapar con su titular justamente la pancarta, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque la pancarta hablaba de antifascismo. Estamos asistiendo a una oleada de revisionismo histórico, bueno, de contenidos claramente ultraderechistas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo acaba esto, porque claro, no es solo el caso de Ucrania o de los países bálticos, es que estamos hablando de países como Alemania, donde despertar esos fantasmas nos trae recuerdos bastante cruentos, o de Italia, ¿no? Donde ya se hacen homenajes a Mussolini con total impunidad. Es lo que quería decir. Yo he leído hace poco un libro que me han pasado de los colaboracionistas de Hitler, y yo veía de qué manera la parte occidental, y es un poco lo que escuchábamos al ministro Lavrov
como que decía yo que tiene esa espina clavada, ¿no? Y es que llama mucho la atención que a través de Ucrania, hermanada con Rusia, con todos esos lazos, ¿no? Digámoslo así, es que es la verdad, con tantas familias, con la cultura, las tradiciones, etcétera, etcétera, se haya inculcado, se haya inoculado ese veneno, y ese veneno, después de ese golpe de Estado de Maidán, Enrique, se haya incluso legitimado en las instituciones. Hablaba yo de Azov, que ha recibido incluso homenajes en universidades en Estados Unidos. Tenemos el ejemplo, que yo creo que es horrendo, de un soldado nazi en el Parlamento de Canadá, pero de qué manera incluso esa idea contra la que se luchaba se ha inoculado en este país para ir precisamente contra Rusia, Enrique. Sí, es el epítome del doble rasero, de hacer una cosa en su lado y hacer la contraria cuando le conviene. Este doble rasero evidentemente lo va a pagar muy caro todo el occidente globalista, como otros muchos dobles raseros, porque también en esa mayoría global, en ese sur global, también ven cómo Occidente no para de instrumentalizar, de crear o recrear monstruos del pasado, intentar utilizarlos contra sus enemigos. Como decía al principio, en el mismo yihadismo, el terrorismo islámico lo han usado por un lado, y en el caso de Ucrania o también de los países bálticos, de Polonia, de Rumanía, también lo intentan sacar todo lo que puedan hacer en ese formato yihadista, en ese formato de alguien tiene que ir a morir por Occidente. ¿Y quién va a ser? ¿El capitulado alemán que solo vale para los negocios? No, necesitan botas sobre el terreno. En 2004 acabaron perdiendo, tuvieron sí su victoria con la Revolución Naranja, pero después fue un absoluto desastre, no mantuvieron las instituciones porque eran liberales sin fuerza. En el 2014 volvieron con todo y dijeron, esta vez nos quedamos con todas las instituciones y necesitamos un ariete. Lo encontraron en ese nacionalismo, antiguos nazis reconvertidos. Son sus yihadistas de ocasión y, al igual que otros yihadistas, una vez termine en el uso, los mandarán a otra parte o les harán un Bin Laden. Perdón que te interrumpa, Enrique, pero decía yo al principio que es verdad que llevamos escuchando todo esto de lo de los tambores de guerra, que decimos, bueno, es que parece que es la misma cantinela, pero es que estamos ante una realidad. Y a mí me parece que desde un lado se está jugando demasiado con fuego, es decir, no se paran de enviar armas, no paran de morir soldados, no paran de morir civiles inocentes desde hace mucho, mucho tiempo. Se está incluso flirteando, digámoslo así, con la presencia de soldados, Paco, de la OTAN, y hemos visto el Reino Unido cómo intenta agitar, antes cuando hacíamos esta prueba de sonido, agitar el avispero, y estamos ante algo muy serio. Es decir, Rusia ha dicho basta, hasta aquí. No, una cosa es la paciencia del Santo Job, una cosa es decir que se puede dialogar, pero no hay nadie al otro lado para dialogar en este caso, y se está intentando forzar una situación que yo veo que es muy peligrosa, pero que es real, es un peligro real, Paco. Sí, bueno, lo que está haciendo Occidente, Estados Unidos y sus satélites europeos con respecto a Rusia es plantear una política agresiva, no solo de retórica belicista, sino que se traspasa a los hechos concretos, ¿no? Como estas amenazas directas, ¿no?, de intervención de tropas en Ucrania, o la utilización de misiles de medio y largo alcance para atacar territorio ruso directamente. Lo que no pueden pretender los gobiernos europeos y Estados Unidos es, en el tablero europeo, seguir moviendo sus peones en este caso como los regímenes ultraderechistas de Ucrania o de los países bálticos, e incluso esa oscura entidad llamada ISIS o Estado Islámico, ¿no?, que ya empieza a actuar también contra Rusia, como vimos con la masacre de Moscú, y además potenciando grupúsculos y grupos de ultraderecha en toda Europa, ¿no? Claro, ¿qué pretenden? ¿Seguir moviendo esos peones y que Rusia no responda? Claro, evidentemente Rusia tiene que defender sus intereses nacionales, como es lógico, y vimos el otro día las caras de los
embajadores británico y francés a la salida del Ministerio de Exteriores en Moscú, ¿no? Cuando fueron llamados a consultas. Callados se marcharon porque me parece que se les hizo una seria advertencia. Callados se marcharon porque yo creo que anotaron bien el mensaje de decir hasta aquí, ¿no? Con ese anuncio de estas maniobras, porque es que, y lo hemos visto antes en el mapa, si vemos la situación que hay ahora mismo, una guerra, digámoslo así, cara a cara, es que es algo existencial y vital para Rusia. No así, desde luego, para Estados Unidos, que está muy, muy alejada. Por eso la OTAN siempre dice, no, nosotros no estamos interesados, oiga, en una guerra, en un cara a cara con Rusia, pero bueno, de Ucrania, el derecho a defenderse, seguimos con las armas, pero nadie está hablando de una paz por parte de Occidente, nadie está hablando de eso, y por eso yo decía que es cruzando esas líneas rojas, con el tema de la presencia de las armas, con el tema de integrar a Ucrania en la OTAN, lo que se está haciendo es buscar una provocación. Y aquí la paciencia se puede agotar o puede haber errores de cálculo por parte de Occidente, que ya sabemos que muy exactos para algunas cosas no lo son, Enrique. Sí, efectivamente, y de hecho cabe recordar varias cosas. Por un lado, en el norte, Finlandia, el acuerdo bilateral entre Finlandia y Estados Unidos una vez que Finlandia accedió a la OTAN. Un acuerdo por el cual Estados Unidos iba a meter armamento de tierra, mar y aire y contratistas, lo cual suscitó enormes protestas desde Rusia porque es evidente, es una frontera de 1.200 kilómetros y básicamente Estados Unidos es quien va a instrumentalizar eso. No se habló tanto de una presencia combinada europea en Finlandia, sino estadounidense. Bueno, eso ya lo dice todo. Por otro lado, los chihuahuas bálticos siempre con lo mismo. En el caso de Polonia, diciendo que quieren albergar las armas nucleares de Estados Unidos en Alemania, que se las pasen a ellos y así engrandecerse el orgullo de, mira, ahora somos el perrito mayor de Estados Unidos en Europa. Y lo más peligroso, y con esto termino, es el caso de Transnistria, Moldavia y Rumanía. En ese esquema, Macron necesita Odessa, bueno, los que pusieron a Macron, los banqueros que pusieron a Macron en el poder necesitan Odessa para esquilmar Ucrania, para que no haya ningún tipo de intermediario polaco que les pueda fastidiar el festín explotador en la frontera. Necesitan ese puerto para las entradas y salidas. Por eso, tanto anuncio de presencia francesa en Odessa, de hay que ir a tomar Odessa antes de que los rusos lo hagan, para evitarlo. ¿Cómo quieren intentar también que eso no sea capturar Odessa, sino también una debacle para Rusia? Montando un lío, esta vez en vez de simplemente nacionalistas ucranianos, también utilizar a nacionalistas rumanos, tanto de Rumanía como de Moldavia, para que inicien un conflicto con Transnistria. Pues, se puedan unir algunos ucranianos y tengamos un lío descomunal y ampliado, todo al servicio de esas élites globalistas. Lo que estamos viendo es una hoja de ruta, yo creo que tan real como peligrosa en todo esto, ¿no? Y está bien que en este contexto que tenemos del Día de la Victoria, recordemos realmente cuál era el enemigo y de qué manera se están despertando bueno, pues esos fantasmas, como decía, del pasado, que son muy, muy peligrosos y muy arriesgados. Parece que no conocemos la historia y algunos quieren repetirla, desgraciadamente. Esperemos que no sea así. Paco, Enrique, muchísimas gracias por haber estado conmigo en el Zumo. Os mando un abrazo fortísimo. Bueno, termino el programa de hoy con algunas cosas bastante claras. A las élites europeas no parece importarles la vida de los ciudadanos. Diseñan agendas de amenazas, maniobras, movimientos políticos, envíos de armas, anuncio de tropas a Ucrania, que lo único que hacen es alimentar ese relato de una Rusia que quiere una guerra total, algo que es totalmente falso. Ahora hablarán de esas maniobras de armas nucleares como la prueba irrefutable de que armarse es más necesario que nunca. Es su relato. Pero es que la realidad es muy diferente. El relato de la lucha de Ucrania oculta la persecución de sus hermanos en Donbass. El relato de la conquista de Rusia oculta la verdad sobre la ruptura de las negociaciones y el portazo de Occidente a dialogar con Moscú seriamente, de igual a igual, sobre seguridad estratégica. El relato de los héroes ucranianos y el veto a lo ruso, a la lengua, al tabú, al enemigo, oculta y blanquea. ¿Y de qué manera se permite la exaltación a líderes de ideologías neonazis? A cómo se intenta reescribir esa historia. Y ante todo, el relato nos lleva al peligro de repetir el capítulo más terrorífico de la historia mundial hasta la actualidad. Decía yo, fantasmas del pasado amenazan con presentarse en nuestro presente, con el consentimiento de aquellos que afirmaron luchar contra ellos, ¿verdad? Esos son los que hoy alientan, aplauden e incluso homenajean a veteranos nazis, mientras que no permiten usar símbolos como este, símbolos de la victoria. Nosotros nos marchamos, ya saben dónde estoy. Escríbanme, chao.